Sí, dame. Gracias a la mesa directiva. Como si no bastara la violencia desatada por los narcotraficantes, como si no fueran suficientes los terribles casos de trata de personas, los feminicidios, los desaparecidos y los secuestrados, ahora México enfrenta una nueva modalidad de crimen organizado, el robo de combustible. Ojalá nos pusiéramos atención cuando hablamos, porque es una forma de respetar no solo al orador, sino al recinto, al funcionamiento de la Cámara, pero se abstraen los visitantes y los legisladores que están en este pleno para seguir sus pláticas. Es más importante que atender a lo que se dice. Gracias, Agustín, por venir a distraer la sesión. En los últimos días, en el estado de Puebla, epicentro de este fenómeno, las llamadas bandas de los huachicoleros han enfrentado a nuestras Fuerzas Armadas con una capacidad que solo pueden acumular verdaderas organizaciones criminales. Llamo a esta comisión permanente del Congreso de la Unión para que asumamos una actitud responsable ante este fenómeno delictivo. La ordeña de ductos de Pemex, particularmente en varios municipios de Puebla, tiene uno de sus orígenes en la corrupción en Pemex y entre servidores públicos de los 3 niveles de gobierno. Quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero su falta de castigo, lamentablemente, es uno de los principales incentivos para que la actividad no solo se siga realizando, sino que se expanda. La impunidad es uno de los principales incentivos de este delito. La expansión de este robo la han convertido no solo en un fenómeno criminal, sino también en uno de carácter social, en el que segmentos de varias comunidades del llamado Triángulo Rojo, que incluye los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco en Puebla, participen en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de hidrocarburos robados por los que reciben elevados ingresos económicos. ¿Cómo detener y desmantelar a las bandas de huachicoleros? Sin soslayar la necesaria presencia de fuerza pública para enfrentar grupos criminales con elevada capacidad de fuego. El mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema. El fenómeno debe atacarse de manera integral. Dicho plan debe de incluir, por ejemplo, el combate a la corrupción, que también otorga soporte al robo de hidrocarburos, desde la colusión de cuerpos de seguridad pública, pasando por trabajadores de Pemex que participen en este ilícito, hasta las complicidades políticas de funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Revisando notas sobre este asunto, dan datos de cómo vehículos oficiales de muchos municipios de estos, el llamado Triángulo Rojo y otros, usan combustible robado. Que las instalaciones públicas de muchos de estos municipios, sirven para almacenamiento de vehículo robado, y de que inclusive vehículos oficiales han servido para transportar vehículo robado. No podemos pasar por alto
que existe un soporte social del robo de hidrocarburos, el cual tiene su origen, también hay que decirlo, en la pobreza y la marginación. Cualquier plan eficaz debe incluir un programa para la generación inmediata de empleos, la reactivación económica de la zona, dignificación de espacios públicos y viviendas, así como la reconstrucción de infraestructura de servicios de salud y educación. No debe repetirse el error que se ha cometido en otras regiones del país al combatir a grupos de la delincuencia organizada solo con la fuerza de las fuerzas del orden, el cual consiste únicamente en el descabecimiento de estos y dejarlos intactos en su infraestructura. Nos solidarizamos con el Ejército Mexicano, nos solidarizamos con las familias de los 4 soldados que perdieron su vida en recientes hechos. Expresamos nuestra preocupación y llamamos a una eficaz coordinación de las fuerzas del orden, pero también reconocer el origen de la pobreza y la marginación. Hay que reactivar esa zona del estado de Puebla y sin duda hay que hacer un plan nacional para combatir esta nueva forma de delinquir. Recuerden que también está Guanajuato, está Querétaro, está Jalisco, están muchos otros estados que sufren de este flagelo. Así es que mantengamos los órganos del Estado una posición de solidaridad con quienes fallecen, con las víctimas, pero de preocupación por el desorden que se ha instalado en diversas zonas del país. Gracias, presidenta, gracias, mesa directiva.